Gracias a nuestro Dios por la lluvia y por que los hermanos no tuvieron miedo a mojarse, miedo a, ¿verdad?, a que los agarrara la lluvia. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Hemos estado estudiando este tercer relato de la gran tribulación. La gran tribulación es el evento que es el cumplimiento ya de los últimos tiempos del programa de Dios. Dios tiene un programa. Ha habido diferentes dispensaciones. Actualmente estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues es la manera como Dios trata con nosotros. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la muestra de Dios hacia nosotros en su amor. Dice el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos que hacer absolutamente nada para acercarnos a Dios. Absolutamente. No tenemos que hacer algo para obtener el favor de Dios. Nada. Por eso estamos en el tiempo de la gracia. Así es. Pero este tiempo va a llegar a su fin, ya se está acercando. El tiempo en que se acabará. Así como la invitación de Noé a entrar al arca para salvarse, y esa oportunidad se terminó cuando Dios cerró la puerta del arca. Se acabó. Después de que Dios cerró la puerta, mucha gente le hubiera gustado entrar. Le rogó a Noé que les dejara, que les permitiera entrar, pero Noé les dijo: la oportunidad se acabó. Así que, hermanos, en este tiempo de gracia también la puerta un día se va a cerrar. Ahorita está la puerta grande, amplia, para que todo el que quiera entrar pueda entrar y pueda tener la salvación. Es un regalo de Dios. No cuesta absolutamente nada tener esa salvación, solamente recibir ese regalo de Dios. Pero un día esa puerta se va a cerrar y comenzará lo que se conoce como la gran tribulación. Después de ¿qué evento marca el final de la gracia? Ya hemos mencionado que es el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a segunda de los Tesalonicenses, decía que esto, ¿verdad?, la manifestación en su máxima expresión del poder satánico aquí sobre la tierra todavía no se ha manifestado, porque hay alguien que lo detiene, y ese es el Espíritu Santo. Hasta que Él sea quitado de en medio, y entonces sí se manifestará este hombre de pecado, el anticristo. ¿Cuándo va a suceder? Cuando el Espíritu Santo sea quitado.
¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando la iglesia sea levantada, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos vayamos al cielo. ¿Por qué decimos que entonces esto, el arrebatamiento coincide con que el Espíritu Santo sea quitado? Porque actualmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo es morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde mora el Espíritu Santo hoy en día aquí en la tierra? En el corazón de los creyentes. Así que cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo será quitado. Y entonces comenzará este tiempo de dura prueba aquí en la tierra, que se conoce como la gran tribulación. Son 7 años. 7 años, que es la última semana de la profecía de Daniel. Y entonces comienza la gran tribulación. Este periodo está dividido en 2 partes, de 3 años y medio, la mitad. Durante la primera mitad de la tribulación, el anticristo se va a encargar de esta confusión y el caos provocado por el arrebatamiento, por la desaparición de millones de personas en el mundo. Y va a ser una terrible confusión, un caos. El anticristo se va a encargar de explicar, de decir lo que está pasando, dando sus explicaciones, sus razonamientos. Va a decir que a lo mejor los extraterrestres vinieron y se llevaron a mucha gente. Y hasta cierto punto hay algo de verdad en eso. Sí. Después vamos a hablar un poco más. Bien, hermanos, y va a haber un tiempo de paz, tranquilidad. El anticristo se va a encargar de gobernar con mucha paz aquí este mundo. Pero a los 3 años y medio va a comenzar un tiempo, como la Biblia lo dice, de sufrimiento, de dolor, de gran tormento aquí en la tierra, cual nunca ha habido a través de la historia del hombre aquí en este mundo. Esos 3 últimos años, que también, o sea, mejor dicho, se le llama la gran tribulación, ¿verdad? Es lo que Apocalipsis nos está hablando. Hay 4 relatos sobre lo mismo, sobre la gran tribulación, así como hay 4 evangelios que nos hablan de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así hay 4 relatos sobre la gran tribulación. Hemos estado estudiándolos. Ya hablamos del primer relato, que fueron los 7 sellos. Hablamos también del segundo relato, que fueron las 7 trompetas. Estamos en este tercer relato, que estamos hablando de 7 personajes. El cuarto relato son las 7 copas. Todos ellos hablan de la gran tribulación. Y en cada uno de esos 4 relatos, Dios añade más información. Dios nos habla un poco más, nos explica algo que va a estar sucediendo en este tiempo, que hemos llamado nosotros los paréntesis. Los paréntesis de cada uno de estos 4 relatos. Terminando con el último personaje de este relato, vamos a hablar de un paréntesis sobre este relato. Vamos a hablar de 3 ángeles, ¿verdad?, que nos da un poco más de información. Bien, hermanos, ya hablamos en este tercer relato de la señal, una señal, que es la mujer. Como aquí lo dice en el capítulo, ¿verdad?, 12, versículo 1. Una gran señal, una mujer. Hablamos del segundo personaje, versículo 3. Otra señal, un dragón escarlata. Y ya explicamos un poco de qué se trata cada uno de estos personajes. Hoy vamos a hablar así brevemente de el tercer personaje, que nos dice, ¿verdad?, el versículo número 5. Dice, y ella está hablando de la mujer.
Ya hemos explicado, hermanos, que esa mujer a la que se refiere este capítulo, ¿verdad?, no es la Virgen María, aunque la Virgen María puede ser un cuadro muy bonito sobre esta mujer. Pero esta mujer a la que se refiere aquí Apocalipsis capítulo 12 es la nación de Israel. La nación de Israel. Así que, ¿verdad?, dice, y ella, esta mujer, la nación de Israel, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Creo que, ¿verdad?, en estas palabras, en las palabras de este versículo, se nos está diciendo de quién se trata este hijo varón. Creo que la mayoría coincidimos en que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hermanos, Dios tenía el propósito de que cuando Cristo naciera, cuando Cristo nació en este mundo, se hiciera el reino. Se hiciera el reino. Iba a nacer el rey, el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes las palabras de los magos cuando llegaron al palacio de Herodes allá en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sí se acuerdan de esas palabras? Capítulo 2 del Evangelio de Mateo. ¿Dónde está el rey? Porque Cristo, hermanos, venía a reinar. El propósito de Cristo era ser un rey aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de las palabras de Juan el Bautista? Él era el precursor, él era el portavoz, él era el que estaba anunciando el advenimiento del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? O sea, Cristo venía a establecer su reino. Por eso decimos que el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como rey, como el heredero, como el que tiene el derecho a ocupar el trono de David, a reinar. Y ustedes pueden leer en el Evangelio de Mateo esta frase: el reino de los cielos. Es el único evangelio, el único evangelista Mateo que usa esta frase, esta expresión: el reino de los cielos. Los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, hablan del reino de Dios. Ustedes al estudiar, al leer la Biblia, se van a dar cuenta, ¿verdad? Juan dice en el capítulo 3 que es necesario nacer de nuevo para que podamos ver el reino de Dios. Y así Marcos, Lucas y Juan hablan del reino de Dios. El único que menciona reino de los cielos es Mateo, porque presenta a Cristo como el rey. Como el rey. Cristo venía a reinar, hermanos. Juan el Bautista podía haberse convertido en el Elías profetizado por Malaquías. Ya esto lo hemos platicado un poquito. Mas no fue el Elías. Elías va a venir. Va a venir. Y ya estudiamos un poquito acerca de esto. ¿Se acuerdan de Elías? Los dos testigos que Cristo va a tener aquí en la tierra hablando de su venida a este mundo. Así que antes de la segunda venida de Cristo va a venir Elías. Va a venir Elías. Y el otro testigo que ya hemos estudiado, ¿se acuerdan quién es? Moisés. Son los dos testigos que van a estar hablando acerca de la venida de Cristo. Bien, bueno, hermanos, ¿qué pasó con el reino? Se pospuso. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Cristo venía a establecer su reino, pero los suyos no lo recibieron, así que el reino fue pospuesto. Y
en este tiempo de la gran tribulación va a venir el reino. Y entonces este hijo varón, dice aquí el versículo 5 de Apocalipsis, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Regirá. Vamos a buscar este versículo de Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. 19:15. Dice, de su boca, está hablando del Señor Jesucristo en su segunda venida, hermanos. Aquí ya Cristo viene a la tierra por segunda vez. Viene en un finísimo caballo blanco, ¿verdad? Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la manifestación de Cristo en su segunda venida. Entonces, regirá, hermanos, se refiere a reinará. Reinará, gobernará a todas las naciones. Esto va a ocurrir en la segunda venida, en el reino milenial de Cristo. Ese es el reino. Bien, aquí Apocalipsis nos dice que su hijo fue arrebatado para Dios. Para Dios, ¿qué hizo Dios, hermanos? Se llevó a su hijo al cielo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Y ¿verdad? ¿Qué hace Cristo? Pues intercede por nosotros. Como dice Hebreos, viviendo siempre para interceder por sus hijos. Así que Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Por eso en nuestras oraciones, hermanos, pedimos al final de las mismas, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando oramos a Dios, nos dirigimos al Padre. En una ocasión los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. Y Cristo les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que cuando oremos, hermanos, vamos a dirigirnos al Padre. Le podemos llamar de la manera que más nos guste, ¿verdad? Hay veces que algunos le dicen al papá de muchas maneras, ¿sí? Le hablan con mucho cariño, ¿verdad? Nosotros podemos llamarle como nos sintamos más, ¿verdad? Contentos de llamarle a nuestro Dios. Padre mío, Padre amado, Padre celestial, Padre nuestro, etc. Y podemos llamarle cuando gozamos de una intimidad con Él, que hasta podemos decirle papito. ¿Qué es lo que significa? Abba Padre. Abba Padre. Así que cuando oremos al Padre, digámosle, Padre, Padre mío, Padre amado, Padre celestial. Podemos platicar con Él, decirle mucho, todo, hermanos. A Dios le podemos decir todas las cosas, no le podemos ocultar o esconder, no podemos fingir o simular, no. Él conoce todo, así que a Él le gusta que le seamos sinceros, ¿verdad? Cuando hablemos con Él. Así que vamos a decirle todo. Señor, hay veces que nos sentimos tristes, podemos decirle al Señor, estoy triste, Señor. Hay veces que estamos contentos, le podemos decir, Señor, estoy contento. Podemos abrir nuestro corazón y decirle a Dios todo lo que nos pasa. No callemos, hermanos, a Dios le gusta que le digamos. El salmista decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Vamos a decirle todo. Si ustedes leen los salmos, se darán cuenta de cómo el salmista a veces habla de cosas que dice uno, ¿cómo es posible que está diciendo esto? Bueno, él está abriendo su corazón, él está diciendo cómo se siente. Y nosotros podemos decirle así a Dios. Todo lo que nos pasa. Y quiero decirles que esto nos ayuda mucho, hermanos.
Hay veces que no nos animamos a platicarle a las personas o a la gente lo que pasa en nuestro interior, nuestra desesperación, nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestros temores, ¿verdad? Cosas que nos apenarían si la gente se enterara, pero a Dios no, Él lo sabe todo, podemos decirle eso. Y, ¿verdad? Después, Él, hermanos, se va a encargar de nosotros, ¿verdad? Se va a encargar de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones. Dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, Señor, me siento ansioso, me siento desesperado, me siento, ¿verdad? Atribulado, me siento abrumado, ¿Cómo se sientan? Díganselo al Señor. Díganselo. Él nos conoce, nos comprende. No, el Señor nos va a decir, qué falto de fe eres. No, Él nos conoce, ¿verdad? Y nos va a dar de su paz. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, ¿verdad? Cuando estén atribulados, preocupados, cuando estén con problemas, díganselo a Dios, encárguenselos a Dios. No te afanes, dile a Dios lo que te preocupa, ¿verdad? Él te escuchará, Él tomará tu petición, Él se hará cargo de ella, porque dice el Señor que Él se encargará de nuestras cargas, que se las dejemos a Él, que Él las va a llevar por nosotros. Y, ¿verdad? Él a su tiempo nos va a contestar. A su tiempo. Pero mientras que Él contesta, mientras nos da la respuesta a nuestra petición, a nuestras oraciones, Él nos va a dar de su paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos va a dar de su paz. Nos va a dar de su paz. ¿Cómo es que podemos tener esa paz, hermanos? Cuando estamos en comunión con Dios de una manera constante, continua, perseverante. Él nos va a dar de su paz, ¿verdad? Siempre he dicho, ¿cuál es la diferencia entre preocupación y meditación? Preocupación, hermanos, es pensar o tener un pensamiento negativo. Un pensamiento negativo, una preocupación, un pendiente, algo que nos atemoriza. Eso nos va a producir estrés. Nos estresamos. Y el estrés va a traer otros problemas, a veces hasta de salud. A veces se nos quita el sueño, ¿verdad? Hay veces que empezamos con molestias. Esa es la preocupación. La preocupación es tener un pensamiento en la cabeza, en la mente, y que no se nos puede quitar. Hay veces que involuntariamente estos pensamientos están en nuestra mente. Sí, no queremos tenerlos, pero ahí están. Esa es una preocupación que produce estrés. La meditación es lo mismo. La meditación es tener un pensamiento en la mente igual. La diferencia está en que la preocupación es un pensamiento negativo y la meditación es un pensamiento positivo. Es tener las promesas de Dios, tener las palabras de Dios en nuestra cabeza, tenerlas ahí y estarlas rumiando, ¿verdad? Así como el ganado, estar repasando. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Hermanos, entonces, ya que platicamos con Dios, que le dejamos nuestras cargas, que le dejamos nuestras preocupaciones, que Él se hace cargo de nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestros temores, ¿verdad? Ahora, después de que le platiquemos todo, vamos a cerrar nuestra oración diciendo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo así lo dijo, hermanos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Así que al final de nuestra oración, hermanos, digamos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Así es como, ¿verdad? El Señor quiere. Allá está el Hijo, ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Qué hace? Intercediendo
por nosotros. Él es nuestro mediador. El apóstol decía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador, hermanos. No María. No. El siguiente personaje del cual vamos a hablar es el arcángel Miguel. Hoy Marta estaba muy atenta en la televisión en la mañanita cuando la prendió porque estaban hablando del arcángel Miguel. Creo que decían que hoy se festeja, Marta, ¿verdad? No me acuerdo bien. Bueno, hay personas y los que estaban hablando ahí en la televisión decían, pueden clamar a los ángeles, al arcángel Miguel. Él puede ayudarles en sus problemas, y empezaba a decir algunas cosas. Dios en su palabra nunca nos ha dicho que clamemos a un ángel, que clamemos a los santos. Sí, hay veces que escuchamos, ¿verdad? Ya no he visto, pero antes a veces en el periódico aparecían unas oraciones, y esta oración al santo fulano, ¿cómo se llama? El de las causas difíciles, Antonio, ¿no te acuerdas, verdad? Bueno, sí, porque a veces, no, les contesta, ¿verdad? Las causas difíciles. Sí, a veces algunos salían, no sé si alguno lo vio en el periódico, salían así oraciones, y repita estas oraciones, y haga estas oraciones una cada vez o 7 veces al día por 7 días, y va a ver cómo se le van a arreglar sus problemas. No, hermanos, no tenemos que clamar al arcángel Miguel, no tenemos que clamar a ninguno de los santos. ¿Verdad? Pueden clamar si quieren al Santo Manuel, porque Él es santo, aunque Él no lo crea. Todos somos santos, hermanos. Sí, aunque la gente les diga ni que fueras tan santo. Porque a veces la gente les dice, claro, no anden presumiendo a todo mundo que son santos, hermanos, ¿verdad? Sino que la gente vea que ustedes viven una vida santa, ¿verdad? Pero todos los hijos de Dios son santos. Si ustedes leen, por ejemplo, la carta a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿saben cómo les llama al principio en el capítulo 1? Les dice, a los santos que están en Corinto. Y después de que les dice estas bonitas palabras y otras más, ¿verdad? Empieza a decirles Pablo, ay, hermanos corintios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya ustedes debieran de ser unos adultos, que pudieran ya comer? Les quería traer un bistec grandote, ¿verdad? Un filete, para que se dieran gusto. Pero llego y me encuentro con que algunos de ustedes son como los bebitos, todavía no tienen dientes. Les tuve que preparar otra vez el biberón, la tetera, porque no son capaces. ¿Cómo es posible que habiendo entre ustedes pleitos, disensiones? Y había muchos problemas en la iglesia de Corinto, hermanos, muchos problemas, pero les dice santos. Santos no significa ser perfectos. Ser santo no es ser perfecto. Para ser santo, lo único que hay que hacer es ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios, hermanos, es como, a mí me gusta usar esta expresión: ¿qué necesitas hacer para que Dios te ame? Nada. Hay gente que piensa, es que me estoy portando mal o estoy haciendo cosas indebidas, creo que Dios no me ama. Y es que a veces, hermanos, quizás nuestros padres o algunas personas nos han dejado esto en nuestras vidas, de pensar que necesitamos hacer algo para ser amados. No, hermanos. Y yo el consejo que a veces les doy a los padres es: si tu hijo es terrible, es rebelde, es desobediente, es malcriado, etc., nunca le digas que no lo amas. Siempre dile: yo te amo. No me agrada lo que haces,
No me gusta cómo te portas. No me gusta cómo... Para ser amados es ser hijos. Así como Dios a nosotros también, hermanos, nos dice que somos amados por el Padre. Porque somos sus hijos. De que a veces somos también rebeldes, es cierto. Somos desobedientes, a veces nos portamos mal. Pero Dios nunca nos va a decir que no nos ama. Lo que va a hacer el Señor es agarrar una reglita, ¿verdad? Y nos va a azotar. Y precisamente la disciplina es muestra de amor. El apóstol y el libro de Proverbios nos enseñan claramente que la disciplina es amor. Por eso decimos a los padres, disciplinen a sus hijos, porque eso les va a hacer sentir a los hijos amados. Cuando un niño no es disciplinado, el mensaje que dejamos en su vida es: no me interesas, haz todo lo que quieras, no me importas. Pero cuando disciplinamos a nuestros hijos es: te amo, me interesas, me preocupa qué va a hacer contigo si te dejo sin disciplina, sin dirección, sin control. A lo mejor vas a batallar en la vida. Por eso te disciplino, porque te amo. Hay algunos padres que se excusan, ¿verdad? Y dicen: ay, es que me da cosa pegarle, es que siento feo, es que... ¿Lo amas? Porque los padres que aman a sus hijos desde temprano los corrigen, ¿verdad? Así es, hermanos. Entonces, vemos cómo Cristo vino a reinar. Cristo vino a reinar, hermanos. Quería ser el rey. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Va a venir el reino de vuelta. Va a venir el reino, hermanos, después de la gran tribulación. Cristo viene en su segunda venida y va a reinar por 1000 años. Y como dice aquí, que regirá con vara de hierro. Sí, va a ser un reino de justicia, hermanos, a todas las naciones. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y para su trono. ¿Dónde está el Hijo? En el trono con el Padre. Hermanos, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y dio su vida por nosotros para salvarnos. Hoy en día Dios ofrece esa salvación a todas las personas. Dios les ofrece la salvación y la vida eterna. No hay que hacer absolutamente nada para tener esa salvación y la vida eterna. En el tiempo de la tribulación, ahí las personas tienen que hacer algo para obtener la salvación. Sí, en el tiempo de la tribulación estará el anticristo y el falso profeta. Estas serán las dos bestias que estudiaremos después del personaje del arcángel. Y las personas que no adoren al anticristo y que no reciban la marca en sus manos, van a ser muertos. Van a ser muertos. Habrá personas que creerán en Cristo. Habrá personas que estarán guardando los mandamientos de Dios, porque hay que guardar los mandamientos de Dios en el tiempo de la gran tribulación, y hay que poner la fe en Cristo para ser salvos. Pero si no perseveraren hasta el fin, si no fueran fieles al Señor, porque el anticristo, al que no reciba la marca, al que no lo adore, lo va a matar. Habrá personas que habrán confiado en Cristo, que guardarán los mandamientos, pero que al final decidirán recibir la marca de la bestia en sus manos o en sus frentes. Van a perder la salvación. En ese tiempo se perderá la salvación. Hoy no, hermanos. Hoy no perdemos la salvación. Tenemos vida eterna, pero en aquel tiempo sí. Por eso es lo que dijo el Señor Jesucristo: serán salvos solamente los que perseveren hasta el fin. Más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hoy, en el tiempo de la gracia, hermanos, a veces no apreciamos, no valoramos ese gran regalo que tenemos de Dios, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Gracias a Dios por esos regalos. Dios les bendiga, ¿verdad? Y recuerden, ¿verdad?, estas palabras que decía: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta también las palabras que dice Judas, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra predicada y qué bueno, hermanos, que podemos ser alimentados con la palabra del Señor. Vamos a cantar el